todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida al economista Napoleón Santamaría para hacer un análisis económico sobre lo que está sucediendo en el Ecuador y proyecciones. Napoleón, 1 de junio cambiaron las reglas del IVA, hay menos salvaguardas. ¿Cómo analizar esto para que la economía sienta reactivación? Muchas personas del lado oficial hablan de que ya hay una reactivación, pero otras en cambio dicen que continuamos en una recesión complicada para la economía del país. Claudia, muy buenos días, queridos radioescuchas televidentes. A ver, efectivamente, yo creo que el país se aboca a un hito histórico. La verdad es que los medios pocos como los suyos sí le han prestado mucha atención, pero otros no. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el Ecuador se enfrenta a un proceso grave, fuerte, importante de disminución de cargas fiscales. Hemos venido exactamente 33 años donde hemos incrementado paulatinamente el IVA. Hace tiempo atrás era el 6, llegó al 8, etcétera. El impuesto a la renta no pasaba del 15 al 20, al 22, al 25, al 35, etcétera. Pero este día jueves el Ecuador tiene un hito histórico, que es disminución. Y o sea, el 1 de junio la vivimos un fiscal. hito de 2%. Es tan grave, ¿por qué le digo? Porque es tan grave, este 2% adicional no se utilizó solamente en la zona que generó el problema, digamos, el tema del terremoto y todo, y no se generaron recursos para apoyar a la zona de Manabí, Esmeraldas, una zona además que mantuvo el mismo IVA anterior. Efectivamente, recuerden que el IVA 14% fue a nivel de todo el país, excepto las zonas afectadas, de Manabí y Muisne Esmeraldas. y Esmeraldas. Ahora, pero a eso súmele lo que usted bien decía, Claudia, el tema de la salvaguarda. La salvaguarda, su mayor expresión llegó a ser el 45% y este jueves... Pero hemos tenido 2 años, 3 meses de que se han mantenido y que se iban anunciando, se quitan, pero ahora ya se quitaron. Correcto. A ver, entonces veamos del micro, el mediano y el grande, el general, el Estado. Del micro, ¿qué va a pasar con nuestros comerciantes? ¿Los comerciantes van a bajar los precios o no? Las reflexiones que quedan es, el comerciante dirá, yo cuando compré este inventario disponible para la venta, pagué el 14%. Pero hay que analizar la reposición de la compra, que ya no va a pagar el 14, sino el 12. De acuerdo, pero esto es cuando logre recomponer nuevamente su inventario y recompre nuevamente ese estoque para la venta. Pero ¿qué pasa con el inventario costoso, caro, que lo tiene en bodegas? ¿Efectivamente va a disminuir los precios o no? No lo estamos condenando a que el comerciante pequeño fundamentalmente absorba una medida que en su momento fue criticada porque, entre otras razones, no ha generado ningún beneficio para el Estado. Segundo, ¿el Estado tiene la capacidad de controlar los precios? ¿El Estado puede efectivamente llegar a determinar cuáles son los bienes y servicios que no han bajado sus tarifas en los precios y por lo tanto de alguna manera sancionarlos, entre comillas? Tercero, ¿cuáles son las orientaciones que el Estado nos está entregando a los consumidores respecto de nuestros hábitos de consumo y nuestro destino del dinero, de nuestra caja? El Estado debería hoy, desde el 24 de abril tenemos un nuevo presidente, ya debió haber... Desde el 24 de mayo tenemos uno nuevo. Ya tenemos un nuevo presidente que debió haber mandado orientaciones claras. Mire, ¿cuál es el peligro hoy día?
Si es que alguien compró hace un mes algún producto que hoy lo quiere devolver, lo devuelve con tarifa 14 cuando lo compró o 12 que es la que Todas rige. estas normativas, ¿quién debe manejarlas? Porque no hubo cambio de gobierno, pero no de director del SRI, por ejemplo. Esto es política pública, Claudia. ¿Y lo debe manejar el SRI, que es quien recauda los impuestos, o más allá? No debe manejarlo el SRI. Esto es parte de que un gobierno responsable oriente mediante políticas públicas, ahora adscritas a políticas fiscales, para que el SRI las ejecute y determine cómo hacer, cómo motivar. Vamos a poner el tema de productos importados. A partir de este jueves, esta semana, tenemos productos importados más baratos. Si es que estamos importando bienes de capital, materia prima, insumos agrícolas, etcétera, entonces en buena cosa el Estado debería fomentar esas importaciones, ese intercambio entre los ecuatorianos. Temo yo que lo que se está fomentando ahora es la importación de bienes de consumo y peor aún suntuarios. Estamos hablando de ropa, de relojes, de perfumería. Y hay mala competencia de nuevo acá para el productor ecuatoriano. Le toca muy duro enfrentar la competencia de lo que o que va a ingresar o está ingresando sin salvaguarda. Los empresarios ahora, vamos a darles también un periodo, como le estamos dando al presidente, 100 días, para que nos digan al país si efectivamente los 2 años de salvaguardas motivaron, incentivaron que su capacidad productiva sea mejor, sus temas de distribución mejor, sus costos hayan bajado, hayan tecnificado sus plantas y sean capaces de competir con cualquier bien importado. Si es que realmente esos son los resultados, entonces habrá que seguir pensando en estas medidas. Si es que no, ya... Pero ya tenemos un acuerdo firmado con Europa, estamos cumpliendo temas que nos pidió la Organización Mundial de Comercio, no es porque al Ecuador se le ocurrió, quitó. Efectivamente, no, y tiene que cumplir. Tiene que quitar, pero punto. En política fiscal interna se podría fomentar muchas cosas, vamos a suponer. ¿Qué le parece si es que por política pública nuevamente el Estado fomenta que los ecuatorianos consumamos lo nuestro? Pero no solo como un eslogan de televisión o de radio, sino con un beneficio fiscal. Le damos el beneficio del 150% en la deducción de impuestos si consume productos nacionales. Esto es una política interna que en nada afecta los... Pero no genera problemas con la Organización Mundial de Comercio al fomentar, y no es una competencia normal, sino está con mesa inclinada a favor de los productos ecuatorianos. Definitivamente no, Claudia, porque las relaciones internacionales establecen que no se pueden establecer medidas arancelarias o pararancelarias en las relaciones internacionales de comercio. En lo nacional es diferente. La política interna nacional pública tiene que conducir a que eso realmente sea eficiente y efectivo. ¿Qué ocurre con la cosa pública cuando tiene un desbalance fiscal? Hay una brecha en el presupuesto, puede darse el lujo de generar o de recaudar menos impuestos adicionales, si generó ventajas para quien consume productos nacionales. Mire, ahora el Estado se va afectado de varias maneras. Primero, en recaudación. El IVA, los 2 puntos del IVA producen aproximadamente 70 millones mensuales. Pero en teoría eso iba para las 2 provincias, no entraba a las arcas fiscales de manera general. Definitivamente. Y bueno, además tienen que rendir cuentas sobre en qué se utilizó ese 2%. Que es otro tema que algún día tendremos que explorarlos, porque la Contraloría debió haber entregado un proceso de fiscalización previo y hasta ahora no se lo ha entregado, pero bueno, de todas maneras son 2 puntos que alimentan las arcas fiscales que, si bien tienen un direccionamiento, hacen que no se utilice la recaudación nacional en atender estos temas. Ahora, sin estos 70 millones de IVA nada más mensuales, tendremos que utilizar la Caja Fiscal Nacional para atender a nuestros conciudadanos de Manabí y Esmeraldas. Segundo, las salvaguardas promedio al año también producían cerca de 700 millones de dólares y ahora no vamos a tener esa caja, ese recaudo. Definitivamente el ciudadano tiene que entender que el país ya entró en una era fiscal, es decir, una era donde el mayor componente de satisfacción de necesidades públicas a través de la obra estatal es a través de la recaudación de impuestos. Pero estos impuestos son en buena medida, Pero ¿cómo mejor? Como usted hemos hablado varios temas de recaudación de impuestos por varias oportunidades, ¿cómo amplío la base de contribuyentes, por ejemplo, al impuesto a la renta? ¿Cómo amplío esa base? Que ha sido cada vez, recauda más porque las mismas personas pagamos más impuestos. ¿Cómo amplío la base de ciudadanos que pagan impuestos? Claudia, radioescuchas y televidentes, porque esto es una tarea nacional. La mejor manera de recaudar, porque ¿sabe cuál es el mayor impuesto que asumen los países, especialmente los latinoamericanos? El de la corrupción. ¿Por qué? Porque las arcas fiscales se medran, se eliminan, se caen, se disminuyen, porque los dineros son mal utilizados. La corrupción es el impuesto más costoso para los países en desarrollo, eso lo ha dicho la CEPAL.
¿Qué debemos hacer como Cruzada Nacional? No olvidarnos de los actos de corrupción. No porque cambiamos de gobierno se han olvidado y podemos echar al traste y tierra a todos los eventos nocivos de corrupción. Esto significa, en términos positivos, el correcto uso de los fondos públicos. ¿De qué manera optimizamos los impuestos? Utilizándolos de manera responsable, puntual y bien orientada. Segundo, incorporando, Claudia, efectivamente, a miles de ciudadanos ecuatorianos que todavía no se incorporan al régimen fiscal formal. Aquí tenemos muchas personas adineradas que no están contribuyendo en la medida que tienen que hacerlo. El SRI definitivamente hay que resaltar que ha hecho una tarea, pero la tarea siempre llega a ser a los mismos, es decir, a los que están dentro del régimen fiscal. Pero hay un conjunto de actores que están fuera, que están en el mercado informal, si se quiere decir. Y ese mercado informal, desde luego que es más difícil, pero el SRI no ha logrado incorporar a todos estos actores que están fuera del mercado formal para incorporarlos en la recaudación. ¿Cómo lograr, por un lado, luchar contra la corrupción? Que no sea un eslogan de campaña o un lindo discurso que escuchamos al señor presidente en funciones, Lenín Moreno, el hablar de que no va a permitir corrupción ni antes, ni ahora, ni después. ¿Cómo ser parte de esto? Mire, es que realmente lo que debemos ver es qué están haciendo otros países. Veamos lo que hace Perú. Perú lo que acaba de hacer es poner una cláusula anticorrupción en todos los contratos públicos. Sí, pero vemos a un presidente Toledo que da declaraciones a CNN y dice yo nunca he robado y en Perú tiene causas. ¿A quién creemos, qué creemos, cómo se transparenta? Poniendo como ejemplo el caso peruano. La verdad es que la cláusula anticorrupción en los contratos es una cláusula por iniciativa del actual presidente Kuczynski, que no estaba vigente en ese entonces. ¿Qué hace esta cláusula? Esta cláusula establece que si es que se llega a determinar actos de corrupción en un contrato con el sector público, inmediatamente se da por terminado el contrato y se procede a ejecutar las garantías contractuales y a perseguir no solo a los dueños de las empresas, sino a los representantes de las mismas y hasta a los directores de las obras de aquellas empresas que están vinculados en actos de corrupción. ¿Y cómo fueron en Perú? Fueron a alcanzar un longemanus jurídico que se llama hasta los hijos de los accionistas de las empresas, para que no se quede esto en un eslogan de un nuevo presidente, sino en la realidad. Segundo, la Contraloría se ha encargado dice que ha llegado a terminar 800 millones de actos de corrupción. Pero no se ha cobrado $1 y lo que queremos los ecuatorianos es que lo que los ecuatorianos promedios quieren es que el ladrón vaya detenido, vaya preso, pero devuelva lo que se robó. Porque no sacamos nada con que se diga, se ha detectado tal, hubo sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, están detenidos tales y cuales, ¿y el dinero a dónde se fue? Y fundamentalmente, aunque esto distorsiona un poco el tema de la esencia penal, mire, yo creo que los ecuatorianos, por sobre meter los presos a los corruptos, lo que debemos buscar es que primero nos devuelvan, nos reintegren el dinero nuestros impuestos. Segundo, que los ciudadanos sancionen socialmente al corrupto. En Alemania esto se llamaba la ciudad de los sinvergüenzas. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se dilapidaron los fondos públicos, ellos le llamaban la ciudad de los sinvergüenzas. De tal manera que una persona acusada de corrupción era repelida socialmente. Y esto es una tarea también cívica y ciudadana. Entonces, podríamos modificar la ley, esto le decía, para que la Contraloría no solo sea un ente determinador, ¿no?, sino como el SRE, también un ente cobrador, ejecutor, que mediante la vía ejecutiva, mediante la vía coactiva, cobre aquellos casos donde determine responsabilidades civiles. Tercero, podríamos establecer mecanismos cruzados de información. Cuarto, el tema de paraísos fiscales, que fue realmente una pérdida de tiempo para funcionarios públicos, debió haber sido también para contratistas del Estado. Votaron y todos votamos una consulta atada a la primera vuelta electoral del tema paraísos fiscales. También mucho se habló de los Panama Papers, mucho se dice en los medios, hay muchos titulares, pero ¿y los resultados dónde están? ¿Qué corresponde ahora? No pedirle al presidente, a exigirle al presidente Moreno que mediante políticas públicas oriente el desarrollo de este país. Vea, Claudia, los que algo conocemos este tema, tememos que el país entre en una fortísima fase de importación. Aquí hay que hacer un llamado también a los importadores. ¿Ustedes también se quejaban cuando se pusieron las famosas salvaguardas hace 2 años, 3 meses, de que íbamos a encerrarnos y podíamos vender? O sea, nos quejamos porque pusieron y nos quejamos porque nos quitan. Mire, Claudia, cuando se impuso la salvaguarda, debió haberse impuesto con un programa
de... No solamente para equilibrio de balanza comercial. No solo para inhibir la importación y equilibrar la balanza comercial y mejorar la recaudación fiscal, que fueron objetivos puntuales para satisfacer no el desarrollo de un país, sino el cumplimiento de un plan de gobierno. Y este es el gran error del país. El país ha estado estos últimos 10 años sujeto a cumplir un plan de gobierno y no un desarrollo del país. Ahora, cuando se desmantelan las salvaguardas, también necesitamos un programa de gobierno. ¿Qué nos ofrece el gobierno para qué? Una vez desalentadas las salvaguardas, nosotros nos dediquemos a comprar bienes de calidad, bienes productivos. Que los ciudadanos entiendan que si se compran relojes costosos de cualquier país europeo o ropa o perfume, eso no ayuda a contribuir a la economía del Ecuador. Los ciudadanos tienen que corresponsablemente actuar ya a la iniciativa pública, que yo personalmente no la veo por ningún lado, o ya a la falta de Pero esta. si se habla desde el mundo de lo público, que mayor apertura al diálogo, sobre todo al sector de lo privado, ¿qué recomendaciones usted daría a lo que decíamos al inicio? Generar que quienes consumimos productos ecuatorianos tengamos beneficio en impuesto a la renta o en algún tipo de beneficio para que dé un punto a favor para la producción ecuatoriana y que la gente busque consumir esos productos. Mire, en primer lugar, desde la mano del sector público, la mano del gobierno. El gobierno tiene que lanzar un conjunto de planes de desarrollo industrial, sobre todo para mantener la industria actual. Yo quiero ver si es que nuestra industria del calzado es capaz de soportar las importaciones europeas de este mismo producto. Si es que no tienen la capacidad, internamente tenemos que, a través del Estado, dar un conjunto de beneficios, impulsos, programas de reactivación, de capacitación, pero orientaciones ¿qué hacemos, de políticas Napoleón, para públicas. que nuestros productos sean competitivos? Uno puede hablar del calzado, puede hablar de una serie de elementos hechos en el país. Si uno compara artesanía ecuatoriana versus artesanía de otras partes del mundo, la nuestra es muy linda, pero es muy cara. ¿Cómo lograr ser competitivos en precio? Porque en calidad, digamos que hemos avanzado muchísimo, pero el precio no es competitivo ni con nuestros vecinos y no se diga con otros continentes. Mire, el costo ¿por qué son altos nuestros precios? Porque nosotros tenemos una inflación de costos. Nuestros costos de producción son muy elevados. Nuestro consumo de energía eléctrica, sueldos, salarios, servicios administrativos, servicios estaduales, prestaciones públicas, etcétera, son muy costosas respecto de otro país. ¿Qué debería ser un Estado comprometido con el desarrollo del país? Entonces, motivar para que, a través de capacitación tecnológica provista por el Estado, no por iniciativa privada, porque aquí cuesta mucho, en cualquier país del mundo cuesta mucho desarrollar tecnología, que el Estado se encargue, a través de universidades o centros de desarrollo, proveer tecnología. 2, proveer sistemas de procesos productivos. 3, proveer sistemas de distribución, comercialización. 4, el país debe adentrarse en lo que es marca país. Nosotros tenemos varios productos. No se ha trabajado, no se invirtió en el Super Bowl, no sé qué, y un montón de cosas. No vemos la plataforma financiera con una enorme marca país recién pintada. Nuevamente, la única marca país que se trabajó estos 10 años, lastimosamente, fue una marca de un programa de gobierno. Y este fue el gran error de esta década. Hoy, el gobierno actual lo que debe trabajar es precisamente marcas país. Nosotros tener una marca de banano, que se conozca nuestro banano, no porque se produce aquí, sino porque tiene una marca ecuatoriana. Igual con la rosa, con el atún, con el cacao, camarón, tenemos con cacao el cacao fino de aroma, está identificado, y esa marca fomentar el fino de aroma, que es único en el mundo, que es el ecuatoriano. Pero de todas maneras es un genérico. El fino de aroma son palabras genéricas que podrían traducirse en un ecuafino de aroma, me invento ahora. Este es un tema donde el IEPI, que es un instituto de propiedad intelectual, debería proveer estas soluciones. En resumen, Claudia, si es que el gobierno no da los direccionamientos claros de cómo debe conducirse macroeconómicamente el país para que los ciudadanos se enganchen en este desarrollo productivo de generación de más riqueza, entonces las cosas se pueden complicar, porque los ciudadanos, y esto hay que ser una propia culpa, los ciudadanos a veces se equivocan en orientar sus recursos económicos y prefieren el cambio del auto último modelo a comprar activos productivos para su industria, negocio, servicios profesionales o cualquier actividad de comercio. A esto nos vemos abocados, a que no solo el gobierno dé las orientaciones, sino que los ciudadanos responsablemente también actúen. Y entre esas actuaciones es demandar, develar, etcétera, los actos de corrupción. No nos podemos olvidar, este país parece que tenemos la amnesia muy rápida y los velatorios muy sí, pero también tenemos un país en donde cada día se habla de un nuevo tema de corrupción que tapa el anterior. Odebrecht en junio se anuncia, esperemos que sea real, el tema de los Panama Papers. Si uno piensa todo lo que hemos vivido en los últimos años, el nuevo tapa al viejo.
peligroso que caigamos en esta rutina de que el nuevo oculte y tape al antiguo. ¿Por qué? Porque así nunca vamos a develar realmente dónde está el acto de corrupción, dónde está el origen de los actos de corrupción. Y el origen de los actos de corrupción está en el desmedido gasto de inversión y en el gasto corriente que mantuvo el Estado. Hay aupado por empresarios privados que se favorecieron de estos ingentes recursos económicos y que ahora tienen que rendirle cuentas al país. No puede ser que en este país se hayan perdido cientos de millones de dólares en estos actos de corrupción y no tengamos lo que hemos conversado anteriormente, la devolución de esos fondos, así como la sorna o la sanción social, que eso es el más poderoso de todas las sanciones a los actos de corrupción. Vamos a mirar qué ocurre. Gracias, Napoleón Santamaría. Él es muy claro al hablar de su preocupación frente a la levantada de las salvaguardas para los productos que genera el país. Hay que analizar, hay que ver qué políticas implementa el nuevo régimen frente a estas nuevas alternativas. También qué va a ocurrir con el tema de los 2 puntos menos en el IVA. ¿Qué va a pasar con los pequeños comerciantes que compraron sus mercancías con 2 puntos más de IVA? Hay muchos anuncios, mucha expectativa. Hace unos días leíamos, por ejemplo, en Diario Expreso, que los comerciantes piensan que luego de que bajen 2 puntos del IVA y se quiten las salvaguardias van a vender el 40% más. Son una serie de posibilidades, pero hay que poner los pies en la tierra y ver hacia dónde vamos. Apuntar también lo que él dice a generar mayor respeto y comprar los productos nacionales, generar marca país de los diferentes productos líderes que tenemos como Ecuador para que sean más identificados fuera y todos nos sintamos orgullosos de consumirlos y de venderlos hacia afuera. Gracias, Napoleón Santamaría. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a este momento a Andrés Burbano de Lara, quien es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software, que es AESOFT. Andrés, vemos varios cambios, aprobaciones, como usted fuera de micrófonos me decía, el 23 de mayo se aprobó una normativa para el software que utilizan las instituciones públicas. ¿Qué pasa con esto y cómo podría afectar al sector? Claudia, muchas gracias por tenerme y por esta entrevista. Sí, lamentablemente el presidente Correa, saliendo de su mandato un día antes, se publicó ya en el registro oficial un reglamento para la adquisición de software en el sector público. Este reglamento básicamente lo que hace es regular o expedir el reglamento sobre el Código de Ingenios, que fue una ley que se aprobó, que tiene que ver con todo el tema de propiedad intelectual y también el tema de software. Este reglamento no fue socializado con nosotros del sector del software. Nunca se nos consultó, nunca nos dieron para revisarlo, a pesar de que nosotros desde el año pasado pedimos formalmente al gobierno. Y ustedes también fueron muy activos en el tema de la ley. Y fuimos muy activos en el tema. Y lograron algunas modificaciones. Así es. Entonces fuimos un actor muy importante, incluso Jimena Ponce, asambleísta de la Comisión de Educación, y otras personas más nos agradecieron por nuestra activa participación. Y ya cuando se aprobó el código, nosotros escribimos oficialmente al Estado y le pedimos que por favor, cuando sea la hora de redactar el reglamento, que nos incluyan para no tener quizás los problemas que tuvimos con el tema del Código de Ingenios. Lamentablemente escribieron el reglamento, nunca nos consultaron, nunca nos dieron y para poder revisar. Es decir, ya es ley y está en vigencia. Y ya está publicado mediante decreto ejecutivo y ya está en vigencia, está en el registro oficial. Entonces, claro, lo que nosotros decimos al nuevo gobierno es:
nosotros tomamos la disposición de la mano extendida, del diálogo con los sectores productivos antes de emitir política pública y normativa. Y lo que le pedimos al nuevo gobierno es déjennos participar. Déjenos ser parte. Pero al decir déjenos participar sería nuevo gobierno derogue el reglamento, elimine del registro oficial y conversemos a ver hacia dónde podemos fomentar la industria del software en el país. Así es, se publicó mediante un decreto ejecutivo, entonces es bastante simple la solución. Simplemente es un decreto ejecutivo que derogue el emitido y que nos permitan a nosotros participar y construyamos un reglamento en conjunto donde se tome en cuenta al sector, ¿no? Al sector directamente. Ahora, ustedes afectado. ya han revisado el que está publicado. ¿Qué es lo que les preocupa y qué quisieran que sea modificado en el reglamento generado por el gobierno que ya salió? Lo que nos preocupa principalmente es que al nosotros no haber estado involucrados, tiene un sesgo muy importante a favor de la contratación de lo que se llama software libre, ¿sí? Pero esto es algo que se ha venido discutiendo años y años. Así es. Ha hablado del software societario y del software libre. Hay muchos apuntan a que es mejor el societario porque libre a veces genera problemas. ¿Cómo lograr consensos y acuerdos en base a esto? Nuestro sector en realidad representa, la ESOF como tal, la Asociación de Software, representa a todas las empresas de software y a todo el sector del software. Dentro de eso está el software libre, el software propietario, el open source, el software en la nube, todos los tipos de software. Y nosotros trabajamos con todos, es decir, nosotros no es que apoyamos solo uno o el otro, sino todos. Pero lo que nosotros le decimos al Estado es, la contratación de software tiene que ir en función de la necesidad que quiere solucionar. El software en sí solito no puede solucionar nada, no es que yo compro el día de mañana. Es una herramienta para. Es una herramienta para solucionar. Entonces lo que nosotros le decimos al Estado es, si es que esa herramienta para solucionar X, Y, Z necesidad del Estado, la mejor es software libre, contrate software libre. Si la mejor es un software propietario, contrate un software propietario. Si la mejor es un software en la nube, contrate un software en la nube. Tiene que ser en función de un criterio técnico, ¿no es cierto?, de qué resulta mejor en función de la necesidad del Estado. ¿Qué es lo que hace el reglamento? Lo que el reglamento hace es, por un lado, irse en contra del espíritu del Código Ingenios, que el espíritu era apoyemos principalmente al sector del software ecuatoriano. Y después hablemos de software libre o software propietario, qué sé yo, pero apoyemos lo ecuatoriano. A los creadores, que además históricamente Ecuador tiene grandes hitos importantes en creación de software, desde el tema bancario que arrancaron en el 70 y todo lo que se ha ido generando en Ecuador. Así es, tenemos una historia muy importante, tenemos productos muy importantes de empresas multinacionales, incluso ecuatorianas de tecnología. Entonces lo que nosotros le decimos al Estado actualmente es, este reglamento lo que hace es poner una traba burocrática excesiva para la contratación de otros tipos de software y lo hace muy fácil para la contratación de software libre. Claro, lo que están tratando obviamente es promover o impulsar el uso de software libre, porque las personas que participaron en la creación de ese reglamento son gente que se dedica única y exclusivamente al tema de software libre, sin contar con el 96% restante del sector, que somos nosotros que trabajamos con una combinación de tecnologías. Andrés, es bueno saber todo lo que involucra eso. Usted dice, representamos a todo el software del Ecuador. Así es. ¿Cuántas empresas, cuántas personas trabajan en esas empresas? ¿Qué nomás cubre a eso para dimensionar la importancia de la institución? A ver, el sector del software en total son más o menos como unas 500 empresas, son 14.000 empleos y más o menos se factura como unos $500 millones al año. Es un sector importante, más que nada de altísimo valor agregado, con un salario promedio de $1.300 mensuales. Entonces es realmente un sector del conocimiento, de tecnología importante. Aesoft, de esas 500 empresas, representa 150, ¿sí? Obviamente las más grandes y medianas y pequeñas, pero las más significativas en las distintas ciudades del país. Aesoft está en Guayaquil, está en Cuenca, está en Quito. Y esas 150 empresas más o menos representan unos 6.000 empleos. De los 14.000 totales que tiene la industria del software en el país. Entonces nosotros somos el gremio más importante, representamos a las empresas más importantes, pero a su vez también a las empresas más importantes, hasta las más pequeñitas en las distintas ciudades del país. Hay muchas empresas de software libre y de open source en nuestro gremio, y nosotros las representamos a todas, pero todos coincidimos en que no debe haber un proteccionismo, pongámoslo así, o una exclusividad solo por un modelo que además es minoritario en nuestro sector. Tiene que haber un apoyo decidido del Estado para apoyar a nuestro sector
en conjunto, en total, ahora, como lo hacen los otros países, como lo hace Uruguay. ¿El reglamento va solamente para entidades públicas o va en general para todo el país? Entidades públicas, pero lo que siempre hemos conversado, y yo creo que es muy evidente con el modelo económico que ha impulsado el expresidente Correa, la contratación pública mueve los sectores, mueve las industrias, ¿no es cierto? Al ser un cliente tan importante y en el último tiempo, bueno, ahora menos, pero mueve la economía. Y mueve los comportamientos. Entonces, si es que en el Estado se está poniendo unas trabas de que lo que pasa es que nuestros socios, nuestras empresas no pueden acceder a ese importante cliente que existe a nivel estatal, como lo hacen en Colombia, o como lo hacen en Argentina, o como lo hacen en Uruguay. Se nos limita a nosotros y se nos limitan a la mayoría de nuestro gremio a participar exclusivamente en el sector privado. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo es posible que, teniendo ejemplos tan importantes durante nuestra historia de software muy importante, que el Estado no nos apoye, que el Estado no nos ayude y que nos toque a nosotros. Además, no entendemos si siempre el Estado habla de mejorar o de fomentar la producción ecuatoriana, se generen ese tipo de barreras. Así es, y peor aún, que no se nos incluya a un sector tan importante que es un sector de tecnología, de conocimiento, de avanzada, de valor agregado, de diversificación de la matriz productiva. Es decir, si hacemos todo lo que quisiéramos como ecuatorianos que se desarrolle más en el país, ¿cómo es posible que no se nos incluya en la redacción del reglamento? En todos estos procesos, ¿cómo vincular, qué espacios de diálogo pueden encontrar ustedes con el gobierno central, con la asamblea, para lograr modificar el reglamento, o que se lo derogue, puede ser una opción, pero cuando se genere nuevo, ustedes ser actores del proceso, ser parte consultada y por lo tanto lograr un reglamento consensuado de todos los sectores? Nosotros, con todos los gobiernos indistinto, nosotros somos un gremio muy apolítico, o sea, somos un gremio muy técnico, pues, por la naturaleza misma de nuestra actividad. Entonces, nosotros trabajamos con las distintas instituciones, Ministerio de Telecomunicaciones, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de la Administración Pública, para tratar de, ¿no es cierto?, establecer los lineamientos o los puntos que creemos que son importantes que nos apoye el Estado, por un lado. Y por otro lado, en este caso específico, hay que trabajar con la Secretaría de Administración Pública, que ahora cambia, ¿no es cierto?, que está a cargo de Eduardo Mangas. Hay que trabajar con ellos porque ellos son el ente rector del gobierno electrónico. Entonces tenemos que conversar con él y decirle, ve, esto es lo que pasó en la administración anterior. Lo que quisiéramos es que ya sea se derogue o se lo cambie, se lo modifique en función de nuestro input con nuestra participación. En el mundo de la tecnología hay preocupaciones. Uno es este reglamento y otro es la ley para normar el manejo de redes sociales para evitar los delitos de odio. ¿Cómo lo están analizando ustedes? Ustedes no son responsables de eso, generan software, no generan redes sociales. Pero ¿cómo analizan? Porque involucra de una u otra manera a todo el sector que es tecnología en el país. Así es. Bueno, en ese punto en específico, en ese caso en específico, la ley, yo siento que tiene quizás una terminología un poco confusa, pongámoslo así, porque habla de usuarios en el territorio ecuatoriano y las publicaciones de contenido y poder replicar y demás, que se entendería que se está refiriendo, ¿no es cierto?, a Jekyll City o a Cuatro Pelagatos o a Plan B o qué sé yo, ¿no es cierto?, o a La República o distintos medios de comunicación que utilizan redes sociales para esparcir sus contenidos. Eso parece ser uno de los destinatarios de la ley. Los otros son en sí ya las plataformas como tal, ¿no es cierto?, Facebook o Twitter o LinkedIn, las plataformas como tal que permiten la diseminación del contenido. Pero no son ecuatorianas, están Pero a nivel no son global. ecuatorianas, están en otro lado. Entonces, a ellas va a ser muy difícil normarlas. O va a trabajar, o va a buscar involucrar a los usuarios ecuatorianos sobre esas plataformas, lo cual también es muy difícil. Uno puede estar en cualquier parte del mundo. Así es muy, muy difícil. Esas plataformas tradicionalmente se han resistido a temas de censura o a temas demasiado impuestos en contra de ellos. Les ha pasado en algunos países, no sé, como China, por ejemplo, donde es muy difícil operar y muchas de estas redes sociales no están por el exceso de censura. Entonces, hay una cierta dificultad y yo veo que va a ser muy difícil para Ecuador, siendo un mercado tan pequeño, ¿no es cierto?, donde realmente somos una fracción del total de los usuarios de estas plataformas, que ellos se adhieran a algo así o que incurran costos que realmente esos no lo ven necesario. Todavía está por verse, esperamos que la Asamblea Nacional lo analice con cuidado, igual que el decreto fue emitida
poco antes de que el expresidente deje el poder. Así es. En toda la temática del decreto que involucra el tema del software para los sectores públicos, ¿qué otros pasos piensan dar ustedes como asociación de software? Bueno, ahora lo que estamos buscando, por un lado, es realmente llamar la atención del nuevo presidente y decirle, bueno, tú dijiste que ibas a conversar con los sectores productivos, que se iba a trabajar en conjunto, por favor, vamos de la mano con eso, inclúyannos y ya sea modifiquemos o deroguemos el decreto, perfeccionémoslo, hagámoslo mejor, cambiemos las cosas que son necesarias y que todos quedemos contentos y vamos para adelante. Es un año difícil, es un año nuevamente económico que nuestras empresas están sufriendo mucho. Nosotros queremos estar dedicados a sobrevivir y a sacar adelante nuestras empresas. No Ustedes quieren generar software y no preocuparse de lo legal. No estar en esto otra vez. Entonces lo que decimos es, bueno, déjenos participar y vamos construyendo. También queremos hablar con la Secretaría de Administración Pública, que son el ente directamente relacionado, y por otro lado con el CERCOP, la entidad de compras públicas, que también tiene que ver mucho con este reglamento y este decreto. Conversar con estos dos, más la presidencia, ¿no es cierto? Pedir las reuniones que sean necesarias, que nos reciban, que nos atiendan y decir, bueno, por favor, conversemos, pongámonos de acuerdo, veamos una forma de que nuestro criterio, que es el del sector, así, se incluya, de la forma que sea posible, de la forma en que ellos lo vean posible. Si no es mediante la derogación, que sea mediante una modificación, o hay mecanismos para hacerlo. Lo que falta es la voluntad política, y creemos que de parte del presidente sí existe. Esperamos que de estas instituciones también. Muchísimas gracias a Andrés Burbano de Lara. Recordamos que lidera la Acción Ecuatoriana de Software, expresa su preocupación por un decreto ejecutivo que se convirtió en ley el 23 de mayo, que tiene que ver con la normativa que tiene el software para las instituciones públicas. Genera una serie de preocupaciones en un sector importantísimo en la economía nacional, además quien ha sido gestor y líder en varios momentos hacia lo que el Ecuador está produciendo para fuera del Ecuador. Años de generación de software lo demuestran. Ellos ayudaron durante la estructuración de la ley del Código Ingenio. Él nos recuerda de las asambleístas vinculadas a Alianza País, generando una ola de opinión favorable frente al sector de AESOFT. Lamentamos que esto se haya dado, pero estamos seguros que el nuevo gobierno va a brindar oídos, diálogos y espacios para que este tema sea aclarado. Gracias nuevamente a Andrés Burbano de Lara. Vamos a una pausa y regresamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la suerte este momento de contar con la presencia de las dos representantes de Google en el Ecuador. Es interesante ver que dos jóvenes mujeres representan a esta empresa en nuestro país. Ellas son Georgia Valencia y Ana Hurtado. Georgia, ¿desde cuándo
Google busca representación en Ecuador? Porque Google la asume como el gran buscador. Si uno no puede visualizar en Google, prácticamente no existe, ya hay el término googlear y una serie de elementos. Por favor, Georgia, si nos cuentas esto. Claro que sí, justo existe una gran oportunidad por lo que tú has mencionado, ¿no? El tener una gran marca que te ayuda a conectarte con el mundo entero es cómo podemos utilizarlo y potencializarlo en nuestro país, en nuestra comunidad y en la comunicación, en fin, con el entorno. Entonces, lo que hicimos fue comunicarnos directamente y trabajar con las representaciones a nivel Latinoamérica de Google y pudimos explotar y presentar un nuevo plan y un nuevo proyecto dentro del Ecuador. Entonces Google lo apuesta a toda esta gran oportunidad y decir, bueno, todo lo que hemos nosotros ya logrado y evolucionado en Estados Unidos, queremos potencializarlo aquí en Latinoamérica y dentro del Ecuador pues estamos en este plan de trabajo directamente con Google. En esto que uno sabe o mira lo de Google, si uno se lee el libro de Jeff Hervis, un poco entiende más lo que es el mundo Google y lo que es el mundo de las redes que maneja Google. Además de buscador, ¿qué otros ejercicios hace Ana? ¿Cómo tener una plataforma ligada a ustedes? ¿Cómo ser parte de este mundo gigantesco en donde hay miles de personas que viven del denominado Google Juice, del jugo financiero que les puede brindar Google? Exactamente. Es una excelente pregunta porque es principalmente el reto que nosotros tenemos ahora aquí. Google es súper conocido, pero no todos sabemos el alcance que Google tiene a nivel corporativo. A nivel corporativo, Google presenta una plataforma que busca que las empresas puedan trabajar de manera colaborativa, que trabajen de manera completamente diferente, ya no tanto en unidades de negocio, sino más bien abiertas, con una plataforma que te permite tener chat corporativo, tener videoconferencia, hacer sitios web sin necesidad de tener un conocimiento súper especializado de diseño. Entonces, la visión de Google es, mira, yo soy experto en tecnología, yo soy experto en innovación, yo voy a poner al alcance de tus manos mi plataforma para que tú, empresa que te dediques a la empresa que te dediques, sigas siendo experto en lo que tú eres experto, pero que te ampares de mi tecnología para potencializar tus resultados. ¿Cómo buscar esto? ¿Cómo ser parte del mundo Google y buscar alternativas para la empresa o para el emprendimiento o para personas que muchas veces tienen miedo de meterse en el mundo tecnológico? Y siempre uno dice, si a Google lo hizo, ¿para qué lo invento? Exactamente, mira, si es que nosotros ahora miramos qué sucede en nuestro entorno, todo está evolucionando de una forma tan rápida, la tecnología, la comunicación, entonces se vuelve ya una necesidad el estar dentro de toda esta formación tecnológica. Y lo que permite Google es apalancar todo esto y acelerarlo y hacerlo posible. Las organizaciones generalmente saben que tienen que dar un paso diferente para poder ir evolucionando de acuerdo al ritmo que va el entorno. Y normalmente saben que necesitan hacer algo, pero no saben cómo, dónde empezar. De esta forma, nosotros entramos en las organizaciones y con Google vamos alineándolos y llevándolos hacia la formación de la tecnología y la innovación. Normalmente tú puedes con Google ir en varios aspectos, como mencionaba Ana, desde la transformación interna. Para poder lograr una verdadera transformación o innovación, necesitamos primero mirar cómo nosotros estamos trabajando en nuestro interno, dentro de la compañía. ¿Cómo es mi cultura de trabajo? ¿Realmente yo puedo vivir una evolución tecnológica? ¿Y cómo transformo la innovación dentro de la manera como trabajamos? Y después damos un paso hacia el exterior para la comunicación con nuestros clientes. En este tema, ¿cómo buscar apoyo de Google? Porque uno puede hablar de empresas que muchas veces vienen acá como Microsoft y otras empresas que dan software a las empresas. ¿Ustedes cómo están incursionando en el país para venderse con otra idea? No es el buscador, es la herramienta para la empresa. Sí, efectivamente estamos nosotros conjuntamente con Google creando campañas, eventos y también difundiendo en las diferentes corporaciones toda esta nueva oportunidad que Google está trayendo ahora al país. Y ahí, Ana, tú también lo puedes complementar con la información. Por favor, Ana. Sí, y lo que estamos haciendo también es ir directamente a las empresas, a proponerles una manera diferente de trabajar, a proponerles una transformación digital apalancada en la tecnología de Google. Como decía, además que el mundo de Google es tan amplio, ¿no? Todas las herramientas que Google tiene para el usuario final, digamos Google Maps,
hoy todos utilizamos Google Maps como usuario final para poder llegar a algún lugar. Google te dice, ok, llevemos todo ese conocimiento a las empresas. Empresa de logística, ¿cómo te puedo ayudar con Google Maps para que tú puedas hacer un tracking y un seguimiento de dónde están hoy tus camiones, si están cumpliéndose tiempos, etcétera? Entonces, se empieza a llevar todo eso y es la gran diferencia entre Google y otros proveedores de tecnología, que Google nace en el usuario final. Entonces, Google dice, yo conozco cómo es el usuario final, que a la final es el mismo que es tu colaborador. Pero además Google invita a los usuarios finales a mejorarse, es decir, si uno detecta que hay un error en Google, si es tan hábil que lo encuentra, se reporta a Google y Google agradece y incluye las modificaciones. ¿Cómo lograr romper esto? Y si uno quiere ser parte de la plataforma, ¿ustedes tienen asesores virtuales o directos y presenciales? Porque todavía nos cuesta cuando tenemos que hacer cambios en una empresa que nos lo digan en la web. Eso es súper importante. ¿Qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Y ahí sí nosotros como Value Builders, que somos los representantes de Google acá en Ecuador, es que si bien incorporar una plataforma tecnológica es concebido como un cambio técnico y un cambio tecnológico en las organizaciones, al fin y al cabo es un cambio humano. Necesitamos que la cultura de la empresa cambie y para eso nosotros tenemos un equipo de expertos en gestión del cambio cultural de las organizaciones, para que las personas estén dispuestas a adoptar los cambios, para que las personas se vuelvan expertas en las herramientas de Google y realmente puedan aprovechar el potencial que compatible es Google con las otras herramientas tecnológicas que yo puedo tener en mi institución? 100% compatible, eso es lo maravilloso. Como mencionaba Ana, Google nace del usuario final y conoce que nosotros nos comunicamos e interactuamos con diferentes plataformas, diferentes tipos de aplicaciones y diferentes maneras de comunicar a través de correos, y por eso es que Google logra y crea una plataforma que se adapta con cualquier tipo de sistema operativo. Entonces te brinda también esa facilidad de que no tengas ningún tipo de restricción en trabajar, en comunicarte y seguir utilizando las herramientas de Google. Es bastante amigable y bastante simple la utilización y la adaptación de la herramienta. En todo esto, ¿cómo están ingresando el mercado ecuatoriano? Antes la matriz para Ecuador estaba en Perú. ¿Cómo darse a conocer ustedes? ¿Cómo brindar proyectos ya de cercanía para los empresarios ecuatorianos? Como te decía anteriormente, estamos haciendo esta comunicación directa. Como decía también Georgia, estamos con estas campañas y eventos. Por ejemplo, vamos a estar este fin de semana en un torneo de golf, en uno de los más importantes a nivel mundial, donde van a estar muchísimos empresarios, donde queremos un poco enseñarles la capacidad que tiene la plataforma de Google. Estamos también utilizando nuestras propias herramientas, ¿no? Con estrategia digital en la web directamente para que aterricen en nosotros mismos. Y ustedes en herramientas, me hablabas del tema de Google Maps, cómo ubico a mi fuente de recursos, que probablemente son camiones repartidores, para ubicarlos, chequear dónde están, saber dónde hay tráfico, dónde hay un derrumbe. Y Google Maps me ayuda a ser más eficientes. También hablabas de chat. ¿Qué otras herramientas, empresarialmente hablando, está proporcionando Google? Google a nivel corporativo tiene una suite de ofimática que se llama G Suite. G Suite está compuesta por Gmail, que es el correo electrónico de Google, pero con el dominio de la empresa. Entonces, decir, ya no es Gmail, sino @empresa. Exactamente. Entonces, es la misma interfaz que la gente ya conoce, que a la gente ya le gusta, pero con el dominio de la empresa. ¿Con qué ventaja? Además, que tiene el chat corporativo incluido. Nos pasa mucho que la gente nos dice, no, mi equipo de trabajo necesita una herramienta más fácil, no quiere mandar un correo electrónico por todo, no quiere levantar el teléfono por todo. Tenemos Hangouts, que es una herramienta de chat corporativo, que además te permite hacer videoconferencias para las empresas que ahora están, que tienen oficinas en diferentes países o en diferentes ciudades del país. Ya no o en la misma ciudad, en diferentes direcciones. Exactamente. Moverse en la ciudad a veces es más difícil que salir de la ciudad. Exacto. Herramienta de videoconferencia. Tienes Google Drive, que te permite ya tener toda la información de la compañía en la nube. Entonces decimos, ya no almacenes en tu computador, que se puede dañar el día de mañana, que puede entrar un virus. Todo está seguro en la nube y además que puedes acceder a la información desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Entonces hoy estamos aquí nosotros conversando contigo y alguien escribe a Georgia y dice, oye, necesitamos hacer un cambio en el documento que le mandamos al cliente tal. Automáticamente desde el celular ingresamos a un documento, ya sea de estilo Word, que se llama Google Docs, o una hoja de cálculo, o una presentación incluso, y se lo puede modificar de manera directa. Ahora, una de las fortalezas de Google también ha sido el tema de lo comercial, es decir, que cuando uno ingresa en Google, le aparecen las ofertas de hoteles, de viajes, dependiendo el tipo de uso. ¿Cómo están ustedes
haciendo para que los ecuatorianos ahí busquemos promocionarnos a través de Google? Sí, también nosotros nos encargamos de toda esa estrategia, como lo mencionaba Ana, es la estrategia digital, donde nos enfocamos en las diferentes herramientas, sea no solamente el buscador, que es el search, tienes YouTube, tienes otra línea que se llama Display, Google Display, que tú puedes encontrar en los anuncios de los diarios online, todos los videos y la información de la diferente publicidad que tú desees comunicar. Entonces, lo que nosotros nos encargamos es de poder posicionar esto. Si tú quieres ser la primera opción dentro de un buscador, nosotros trabajamos para ir logrando este posicionamiento. Es un trabajo directo que lo tenemos con Google. Hay un equipo de trabajo acá en Ecuador y también dentro de Perú y Colombia con Google, y trabajamos toda esta estrategia de las empresas para que logren este para hacer posicionamiento en nivel de búsqueda, pero uno ve las propagandas que vienen al lado. ¿Cómo ser parte de esas propagandas? Esto también además que, no, por ejemplo, si yo vendo zapatos ecuatorianos, por supuesto, pero quiero que los zapatos se compren en Italia, ¿qué hago para que en la parte de propaganda se anuncien los zapatos de Ecuador? Lo maravilloso de la internet es que no hay fronteras. Entonces, en el momento en que tenemos un sitio web o estamos ya en el search, en el buscador solamente de Ecuador posicionados, ya tenemos muchas opciones de que a nivel mundial nos puedan mirar. Únicamente aquí es un poco la magia y el truco que lo trabajamos con Google, es las visualizaciones que tú esperas. Google no es tan santo como parece. Pone primera opción de búsqueda, o si algo no quieren que se encuentre, va a la opción número 50.000. Exactamente. Entonces, lo que logra aquí es un posicionamiento donde voy a abrir que este anuncio lo vean no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Y además se debe cumplir toda una serie de reglas del anuncio para que logre ser posicionado como número 1. Ahí viene nuestro aporte también y el trabajo con Google. No simplemente es pongo un anuncio y entro en el search. Es todo un orden que debes tener para que el anuncio sea Ahora, ¿por qué nos parece tan inteligente Google que cuando uno con su computadora o su dispositivo móvil cambia de país, Google se entera? Entonces uno cambia de continente y le salen las promociones del otro continente. Cambia de ciudad y dice, bienvenido a Guayaquil. Sí. ¿Cómo funciona esto? Para quienes no sabemos nada de tecnología, ¿no? Eso funciona con geolocalización. Nosotros en el celular normalmente tenemos el cosito de localización encendido en el teléfono, y eso permite que tú te enteres, como Google obviamente, en dónde se encuentra la IP del teléfono celular. Eso es cuando uno tiene encendido el localizador. Pero si lo apago, ya no. Al menos no se enteran. Exactamente. Pero lo interesante de eso también es que toda esa información permite para que las empresas puedan utilizarla para una estrategia comercial, una estrategia de negocio. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros saber que Ana Hurtado estuvo en Ecuador, compró tal producto, navegó en tales páginas y además estuvo en Europa y visitó tales lugares. Entonces, si ella es el target de algún cliente, un posible cliente, tiene todo el historial y permite que las estrategias de marketing y comerciales sean mucho más eficientes. Algo interesante es que Google está como alineado en su visión en todo lo que hace, ¿no? Entonces, la visión grande de Google es, yo te quiero dar respuestas antes de que tú las busques siquiera. Entonces, todas estas acciones que está haciendo es parte de, yo llego a Guayaquil y por ahí son las 1 de la tarde y quiero saber a dónde me voy a comer. Hoy Google tiene una herramienta que se llama Google Now en el teléfono, que automáticamente te dice, hola Ana, bienvenida a Guayaquil, te recomendamos que te vayas a comer en el bolón de Tere, por ejemplo, porque sé que son las 1 de la tarde y que posiblemente tienes hambre. ¿Cómo Google, y ustedes como parte de Google, enseñan a las personas que no nacimos digitalizadas, que nos digitalicemos? Lo maravilloso con Google es que cuenta con la metodología de Design Thinking. Esta metodología permite justamente en el momento en que entramos en las organizaciones enseñarles a ellos o a instruirlos dentro de la tecnología y la adopción de la tecnología de una forma mucho más liviana, para que no sea un impacto muy fuerte todo este cambio, sino que la adopción venga de forma muy natural para los usuarios. Entonces, tenemos todo un esquema de entrenamiento y capacitaciones con el soporte de Google. Es más, ellos vienen acá al Ecuador y también trabajan con las grandes corporaciones para permitir la adopción, porque el éxito de la herramienta no solamente es adquirirla, sino utilizarla y de la forma correcta. Eso es lo más importante. Y algo también súper importante es que toda la plataforma de Google está construida de tal manera que es muy fácil autocapacitarse, que es un poco la tendencia de todas las plataformas tecnológicas que han surgido en este último tiempo, como es Facebook, Pinterest, Instagram, que a nadie le capacitaron para utilizarlas, simplemente son bastante, es fácil autocapacitarse, son muy amigables.
y tienes información al alcance de la mano, ¿no? Lo que siempre decimos es, ok, si tienes cualquier duda de cómo utilizar Gmail o cómo hacer AdWords o cómo utilizar Google Maps, googleas y encuentras todas las respuestas. Muchísimas gracias tanto a Georgia Valencia como a Ana Hurtado. Las dos representan a Google aquí en el Ecuador. Piensan que hay muchas posibilidades para que empresarios y los ecuatorianos en general accedamos a esta plataforma, no solamente como buscador, sino como un espacio para poder trabajar de manera positiva. Gracias nuevamente a Georgia Valencia y a Ana Hurtado por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.